Hola, yo soy Dante. Él es Santos. Y vinimos acá con nuestro amigo Benito para presentarles esto. Disfruten. Hojas de hierba de Walt Whitman. 1492, Conquista del Paraíso, con Gerard Depardieu. El azul turquesa, Joaquín Sorolla. Ciclamen, La Violeta de los Alpes. El estilo de las grandes orquestas melódicas de jazz. Bañacauda, ¿no? Paella. El bosque de pehuenes que hay en el Paimún, otoño, que va de San Martín a la Angostura, el que va en la Rinconada, que va al sur, el que me produce ver en quietud los grandes espacios. Pintar y que mi trabajo sirva para la elevación de la persona como artista, como obrero, y que esa obra sirva para fines ecológicos. Mi camino por el arte fue muy lento porque tuve que arreglar muchas cosas para poder ir acercándome al arte, sobre todo las oposiciones que tuve para yo ser artista, que son otros mandatos que he tenido, del condicionamiento del que habló Krishnamurti, en oposición a lo que yo sentía, digamos, mi carrera empresaria impuesta versus el artista que llevaba adentro, que las palabras de Jesús, leídas por mucho después, esas que dicen a nadie llamarás padre sino aquel que está en los cielos, me dio la libertad de darme cuenta de que mi padre verdadero es el que creó mi alma y que el otro padre físico puede tener las mejores intenciones y a quien le estoy muy agradecido, pero no es, digamos, quien debe regir lo que yo siento. Y, por suerte, también por un crecimiento que yo generé en él, y en base a hablo de mi padre Dante, él pudo ayudarme mucho para mi carrera artística, cosa que valoro enormemente porque el condicionamiento de hace 50 años atrás que tenía una persona, sobre todo teniendo una empresa grande detrás, era muy grande de parte de él, de manera que yo eso puedo valorarlo muchísimo, que me haya podido ayudar. Artista visual me parece amplio, el dibujo es la base del conocimiento, la observación, el trabajo físico, porque con el trabajo físico uno tiene relación directa con la materia, cosa que la tiene mucho el escultor, porque está junto a la materia, y de manera que puede, si es escultor, lo ayuda mucho a pasar en el dibujo lo que ve, porque primeramente lo ha sentido. Es decir, está muy en el hemisferio derecho, es decir, lo que es holístico, atemporal, sentido. Y entonces, por eso es importante hacer cosas manuales, físicas, para el dibujante. Pero básicamente creo que es que soy artista visual. El motivo viene por otro lado, porque cuando yo era chico tenía por ahí ganas de dibujar y papá me decía, deja esas cosas que vos estás para otra cosa. De manera que yo fui dejando eso, dejé esas intenciones que uno tiene así, que salen de chico, las fui dejando, hasta que, bueno, estudié liceo militar, secundaria, y empecé la universidad para estudiar administración de empresas en Buenos Aires.
Y allí, el primer año, ya fui al sur, que yo tenía una pasión, tengo una pasión que es la pesca con mosca. Allí, digamos, allí conocí a gente que nos enseñaba a hacer mosca, a atar moscas. Y conocí a un escocés que se pasaba horas enseñándonos amablemente. Era un veterano de la guerra de Birmania que peleó en la selva, un hombre extraordinario. Y fuera, ya después de la guerra, los valores son otros y era un hombre dedicado solamente a lo que le gustaba y sin imposiciones de ningún tipo. Y de manera que yo me sentí muy agradecido por ese modo de ser, de dar. Entonces dije, bueno, pero ¿qué puedo hacer para... digo, voy a ir al campo y voy a dibujarle una mosca. Entonces, de la que él nos enseñaba, que era justamente esta mosca acá, que es una de las moscas salmoneras de Escocia, que nos enseñaba, que era una preciosura verla hacer, difícil, un arte delicadísimo. Digo, bueno, empiezo, y cuando yo empiezo a hacerla, a dibujar, con la mano izquierda, que es la mano postergada por la educación, más de esa época, de hace 50 años atrás, yo ahí, en este lugar, me sentí que ese era yo. Digo, este soy yo. Y ahí sentí que yo, cuando actuaba, cuando yo dibujaba, yo me sentía vivo, que vivía. Cuando yo estaba estudiando, estaba muerto. Entonces digo, esto es lo mío. Entonces, poco a poco, sin violencia, fui tratando de ver realmente qué es lo que pasaba dentro de mí. Hasta que me recibí, entré en la empresa, hice cosas en la empresa, como esa misión económica que estuvimos en Europa, que vendí palas a Inglaterra, que fue muy, muy, muy bueno para nosotros, para mí. Pero yo sentía que yo estaba vacío, que le mentía a la gente haciendo lo que estaba haciendo, pese a que había cambiado distintas zonas dentro de la empresa, de costos, producción y tal y cual. Entonces sentía que estaba montado en una mentira interior que me corroía, que me llenaba de una angustia feroz y que iba a explotar y que tenía que enfrentarla. Entonces en un momento le dije a papá, yo me tengo que separar de todo esto, me tengo que ir y a ver qué me pasa. Me quiero ir a España. Bueno, andá, fíjate qué te pasa, qué querés. Entonces, en España, ahí, como lo leía mucho a Krishnamurti, hay que darse libertad para que la verdad aparezca. Y en España empecé a tomar un curso de dibujo y pintura, que era lo que me parecía, pero yo me había vuelto una persona muy intelectual. Había estudiado 5 años de administración de empresa, leía mucho, pero no quería lo físico. Yo sabía que lo físico era lo mío, porque yo de chico hacía un montón de cosas. Los juguetes los hacíamos nosotros, los barriles, las casitas, los autitos, todo eso. Y digo, esto no puede ser. Y entonces me obligué a ir a trabajar y empecé a pintar paredes en un hotel. La primera peseta que gané con eso la tengo ahí enmarcada. Y fue un hotel allá en Mallorca. Y ahí empecé. Y también iba al curso de pintura que recién empezaba. Y ahí empecé. Estuve un año ahí, trabajé en un bar. Y entonces yo sabía que tenía que volver, que estaba bien, que había participado de una exposición con mis compañeros, con Munar, que fue el director de Art Study, que fue la escuela que yo fui, y después fui a otra, al taller de acuarela de Bellas Artes, de Miguel Navarro Galcerán. También fue otro taller que yo fui a los dos. Y bueno, hice un año allí y volví sabiendo de que el objetivo estaba bien, que me habían reencauzado en mis cosas, pero que necesitaba dibujar. Porque si no, todo mi trabajo se iba a caer, como un arquitecto que le erra porque es intelectual. Y entonces empecé a dibujar.
Entonces aquí en Rosario conocí un gran dibujante que es Roberto de Sana y empecé a tomar clase con él, pero fue muy duro porque no se conocían un montón de datos con respecto al dibujo y era todo un sufrimiento que ni el maestro sabía cómo expresar y cómo hacer que el dibujo sea comprensible asible para el alumno, y el alumno cómo podía pasarlo, digamos. Entonces, tan es así que después de las quinta, sexta clase le digo, mire Roberto, le doy el lápiz, esto no es para mí. Y me dice Roberto, mire, yo sé que le molesta, yo sé que le cuesta, pero créame, yo creo que usted está equivocado. Siga. Yo le pido que siga. Entonces, bueno, fantástico. Así seguí poco a poco. Y de ahí llega el tema de que un pintor argentino que hace 40, 50 años que está en Mallorca, que se llama Carlos Espiro, que es un acuarelista también, me dice, no dejé de comprar el libro Aprende a dibujar con el hemisferio derecho de Betty Edwards, que tiene muchos aportes interesantes para lo nuestro. Y entonces, de manera que con este libro, yo se lo di a Roberto de Sana cuando lo encontré, y Roberto, con toda la experiencia que tuvo, lo agarró muy bien al libro. Yo no lo hubiera podido agarrar desde el 88 que dibujaba con él. Pero él sí, y entonces dice, mira, acá hay un montón de datos que podemos usar, tal y cual, y poco a poco fui empezando, y bien. Yo dibujé 6, 8 años sin pintar para obligarme a dibujar y no a pintar, porque uno se engancha a eso que es mucho más agradable, porque el color es emoción y es más agradable. Pero el dibujo es severo, el dibujo es mucho de padre, de que uno debe corregir, que la niña está mal, fíjate otra vez, está torcida, ¿por qué? Y tal y cual, borrar otra vez, hincapié, otra vez, borrar, intentar otra vez, y hasta que empieza a salir bien esto y lo otro. Bueno, eso con el libro, con lo de Betty Edwards, que está basada en las investigaciones de ambos hemisferios que hicieron Levy y dos investigadores en Estados Unidos, en California, y empezaron a ver cómo funcionaban los dos hemisferios. Y ahí es un aporte al humanismo maravilloso entender esto, no solo para el dibujo, tiene un montón de cosas, pero Betty Edwards lo aplicó al dibujo. Es decir, uno está dibujando con el otro hemisferio, el hemisferio que trabaja en base a palabra, número y símbolo, que es el que la educación usa. Nosotros tenemos que salir de eso y empezar a retomar lo emocional, lo atemporal, lo holístico que está en el hacer manual. Y ahí cuando uno engancha con el hemisferio derecho, ahí empieza a ver desde otro modo, como miran los artistas, con la mente virgen, lo que es. Porque te hablo en dos palabras para no hacértela muy larga. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, el dominante actual, está basado en la palabra, el número y el símbolo. Vos tenés el símbolo de la manito, que es esta, que no es realmente esta mano. Entonces, cuando vos querés dibujar esta mano, con el hemisferio dominante, que tiene el símbolo de la manito, como el que te da una computadora, y vos mirás esta mano para dibujarla, vos no te sale esta mano, en tu mente ya está el símbolo. Y vos no podés ver esto porque estás viendo con un preconcepto del pasado que ya tenés. Hay que pasar al hemisferio derecho. ¿Cómo hago? Yo te digo, bueno, ahora dibujá esta mano. Como esta mano, así en escorzo, no está en el símbolo, hay un problema dentro de tu cabeza, y la cabeza agarra y le pasa la tarea al otro hemisferio. Y ahí empezás a ver esta mano. Y ahí empezás a ver con los ojos vírgenes, con el que mira y ve y siente aquí y ahora, no el que está en el pasado. Y eso es una de las funciones del dibujo muy auténtica, que la tiene otras cosas, el hacer manual, el levantar una pared, el lavar un piso, lo que es manual, pero te sacó del otro, de la palabra, el número y el símbolo, que si yo tengo la verdad en este libro, no salió de acá adentro, pero la verdad está afuera.
bueno, ya te digo, Roberto de Sana por el dibujo. Después Jorge Paganini de la Torre, que es un pintor poco conocido, muy poco valorizado, porque por varias cuestiones. Pero Jorge Jorge Paganini de la Torre, sobrino de Lisandro de la Torre, me enseñó a mí lo que es estética y a ver. Y es un hemisferio derecho nato, una persona, digamos, muy artista, y me daba él lo que es la estética. Fíjese cómo hizo esto, por qué esto, la composición, el color disonante, cómo levanta todo el cuadro, el color disonante, tal y cual cosa. Y bueno, y ellos dos, desde el punto de vista de la formación, de estar al lado. Después estuve un año con los dos españoles, con Galcerán y Munar, pero no tanto. ¿Por qué? Porque tanto de Sana como Paganini tenían pocos alumnos aquí. Esto no es un ambiente para pintura, como es en Europa, por supuesto. Entonces, yo era mucho más personal el trato, de manera que yo tuve mucho más enriquecimiento con ellos dos. Los otros dos pintores tenían un grupo, yo era uno más, pero acá era mucho más, era como de la familia. De manera que el aporte del sentimiento del arte fue mucho más personal, directo. No, bueno, es todo una sola cosa, ¿no es cierto? Es toda una cosa. En cuanto a la técnica, por ejemplo, la acuarela es algo muy interesante, porque la acuarela, el agua, tiene su propio carácter. Y el agua hace cosas que es difícil para manejar, imponerse sobre ella. De manera que uno tiene que ser muy respetuoso, porque genera una creatividad que uno no la espera. Y uno con ella es lo mismo que tener un empleado del cual nunca se espera nada, y tener un empleado, una esposa, una amistad que uno le da lugar, y juntos se puede hacer una cosa mucho mayor, de mucho mayor riqueza. Lo otro por eso es algo muy utilizado por los chinos, por el arte japonés, que tiene el otro hemisferio, que es de más dar lugar a lo otro. Es decir, no de una imposición que es Occidente, esto así, 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 sino que da lugar a un juego, a una libertad que da origen a una creatividad en el momento, que no la tiene, por ejemplo, el óleo, que no la tiene cosas más físicas. En vez del agua, en su plasticidad, en su devenir, en su sorpresa, es algo maravilloso. Por eso, por ejemplo, no me acuerdo qué pintor le preguntaron cómo se ha de vivir, y la persona dijo: hay que vivir con libertad, autenticidad y disponibilidad. En esa disponibilidad está la acuarela, digamos. Y yo la elegí por eso, porque después de tener una vida, digamos, muy, muy dura, digamos, con la formación militar y demás, muy también absolutista de parte de cosas mías, yo la uso y la usé como algo que me quiebre las rigideces. Y estoy muy contento, porque se han logrado cosas que no pensaba, y viste que vos creías que era siempre así. No, hay otras maneras que son mejores. ¿Por qué te endureces en esa? No, pará, cambia. Así que por eso yo elegí la acuarela, porque bueno, la transparencia es otra cualidad muy grande de la acuarela. También me influyó mucho Winslow Homer, que fue un pintor norteamericano, que pintaba mucho temas de pesca, y que me sentí afín, me sentí acompañado. Después en Mallorca, la gente tiene una comprensión muy amplia y le da un lugar grande al arte. Yo me acuerdo que estaba en el hotel que yo te dije, que la Atalaya, pintando. Me cruzo ahí arriba había un muchacho que estaba barriendo el piso. Me dice: ¿y tú?
Digo, y me falta poco para pintar y empezamos a hablar para terminarla. Yo decía, pero ¿y qué haces? Y yo quiero ser pintor, empiezo a pintar. Dice, "Bueno, te felicito porque tú, dice, eres un empresario que al mismo tiempo eres el obrero y tienes que saber vender tus cosas y tienes que limpiar tu cuarto y tienes que cuidarte de no meter a hacer errores y te felicito". Y digo, pero qué bárbaro. Me encantó el punto de vista y cómo se considera el arte, que está muy, muy fuerte, digamos, en ese medio, ¿no? Así que esos fueron, digamos, los pintores más, más fuertes que he tenido. Después, uno lee cosas de Dalí, observa de Dalí, de todos los otros pintores, y es una maravilla, ¿no? Lo que dan esa gente. Yo siempre apunto a sentarme a trabajar, que me cuesta, porque tengo que resolver un montón de otras cosas. Bueno, pero el tema de la inspiración en un tema, es una cosa que va lento. Que yo paso por un lugar y por ahí veo algo, y digo, mira eso, o igual. Y después, por ejemplo, hay que acostumbrarse, no lo digo, yo me acostumbro, y le digo al resto, de cambiar. ¿Por qué uno se sienta siempre en el mismo lugar en el bar? Cambiar en otro lugar, tenés otro punto de vista, y la cabeza se te va ampliando. ¿Por qué voy a ver el sol al final allá? ¿Por qué no lo ves de allá? ¿Por qué no lo ves de allá? Entonces ahí la cabeza empieza a entrar en una creatividad, en una riqueza de elementos, porque la cabeza, cuando está siempre en el mismo lugar, produce los mismos resultados, que es el endurecimiento de las cosas y el empobrecimiento de uno. Pero cuando uno empieza a ver las cosas desde otro punto de vista, de abajo, de arriba, de acá, de igual, entonces la cosa empieza a cambiar, y ahí yo voy tomando temas, digamos, cosas. Qué lindo, mirar, dibujar esto, pensar, y por ahí lo anoto. Y por ahí pasan años y años, y hasta digo, ahora, esto que yo quería está acá, que saqué esta foto me sirve de inspiración y tal. Bueno, esto. Entonces ahí agarro cosas, o que me viene unas ganas tal y cual, y entonces junto las cosas. Pero algo que te decía de mi mentor original, Alan Fraser, que él me vio perdido, en que yo no sabía qué quería yo. Él me dice, apuntá al corazón, a lo que vos sentís, a lo que es verdad en vos. Y yo de ahí partí, digamos, ¿no? De lo que era verdad en mí. ¿Qué me gusta? Bueno, los temas de pesca me encantan y tal y cual, y así fui tomando ese hilo que era vivo en mí, que era real, sentido, auténtico, gozoso, con los dolores que tiene hacer cada cosa, que no te sale. Por ejemplo, la mosca la hice varias veces y muchas pruebas, pero son dolores del parto, pero son tu parto en base a tus sentimientos, a tu hijo querido, y lo vas teniendo y lo vas haciendo y termina bien, con mucho ahínco, digamos, ¿no? Okay. Las dos cosas, porque la realidad, yo soy muy de la realidad, de observar la naturaleza, porque la naturaleza es algo que no está tocado por el hombre, es algo que viene del creador a vos, directo. Y ese es el ser puro. Y ahí está para mí la verdad. La religión, mucho de la religión, cómo creó el hombre, cómo creó Dios a las cosas, bajo qué patrones, bajo qué principios, bajo qué respetos, límites. Y bueno, y ahí yo me nutro de esa física, y después viene la imaginación. Pero hay una parte importante que es darse cuenta que detrás de la arquitectura natural, la arquitectura divina, hay mensajes. Ahí estamos en la metafísica, más allá de la física, que están diciendo cosas importantes. Entonces yo junto a las dos cosas, digamos, junto la realidad física, natural, y después la imaginación, en base a las cosas interiores propias, también en base a lecturas que uno ha tenido de gente realmente evolucionada, ¿no es cierto? Ahí te lo han nombrado a Whitman, que tiene una poesía que es una maravilla,
en cuanto a ecología, en cuanto al orden de los valores que tenemos. Por ejemplo, yo creo que una hoja de hierba no es menos que el trabajo realizado por las estrellas. Y que la mínima articulación de mi mano avergüenza a todas las máquinas. Esa admiración por la vida, bueno, eso es de un poeta que recién nosotros las tenemos que aprender ahora con el palazo que estamos recibiendo con los virus o lo que sea. Pero tenemos que aprender a revalorizar cosas que nos decía un poeta. Por eso es una multinutrición de las cosas. De lo que es el hombre en la naturaleza, con la naturaleza. Por ejemplo, el tema hay cosas que es una miseria tanto para la fotografía, la cinematografía, como para la pintura. Tratar de pasar al otro a través de una pintura, de una filmación, lo que es lo que se siente en una serenidad de un bosque, en los murmullos del río y en cosas que son muy, muy propias y sentidas, pero eso es de cada uno, o en lo sideral de la noche en la Patagonia, por ejemplo. Pero eso arranca de lo que siente cada uno. Eso es lo mío. Y eso es mi fuente de inspiración, digamos. Y para mí tiene que ser obrero, tiene que ser auténtico, tiene que dar cosas nuevas, sinceras. Bueno, eso está en los grandes artistas, ¿no? Rodin, por ejemplo, Dalí, bueno, hay tantos, pero son realmente gente que son ejemplos de vida, de trabajo, de creación. Y después el tema de la creación uno recrea cosas de otras creaciones, de la naturaleza, de otras cosas, ¿no? Yo no la voy con eso de que uno se cree el creador. No, uno recibe cosas de otras personas, de la naturaleza, de Dios, de las inspiraciones, y uno es simplemente un sintetizador de esas cosas, va, compone y hace, y en base a los logros de otras cosas, de otras personas, lo hace. Yo he tenido maestros que han sido los obreros de la empresa, obreros que trabajaban en la forja, que trabajaban o albañiles aquí, que me han dado unos ladrillos para la construcción de mi arte fantásticos, y son realmente obreros que están ahí y que la gente no los ve porque no son famosos. Es un gravísimo error. Están al lado tuyo y tenés que saber descubrirlos. Esos son los ejemplos que hay que tomar y que no hay que ir a buscarlos en los museos. Hay que buscarlo en la calle, ahí, en los grandes trabajadores que tenemos al lado de cada uno de nosotros. Bueno, como ya dije, el escocés, Alan, por ejemplo, en muchos aspectos. Por ejemplo, él me enseñó a ser, digamos, que no importa lo que diga el otro, pero vos estás en la tuya y estás bien. Porque al fin y al cabo somos todos un poco locos, los pocos buenos que quedamos, decía él. Todas esas cosas son pequeñas cosas que hacen a tu amor propio para que vos te apoyen en personas que han hecho cosas fuertes o diferentes individualmente y que te ayudan a perseverar, digamos. Por ejemplo, yo estaba acá y estaba trabajando con un hombre de la empresa que me ayudaba acá, y digo, basta, Osvaldo, no doy más. Y dice, no, dale, seguí. Y saqué fuerza de donde y seguimos trabajando hasta que pudimos terminar el trabajo y así. Bueno, esas cosas son de gente que te está ayudando y que yo creo en que te están dando una mano desde arriba para que vos puedas y sigas y tal y cual, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay otro que me dice, los que llegaron tuvieron que golpear muy fuerte para poder superar cosas fuertes. Y bueno, y eso es otro gran consejo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esta cuestión, que fue un acto, fíjate, porque no quería dejar de decírtelo, el acto mío de agradecimiento
con este hombre que nos enseñaba a hacer la mosca, destapó en mí una cosa que si yo no hubiera tenido ese ímpetu de agradecer, no lo hubiera descubierto para saber cuándo. Y sin embargo ahí, en base al agradecimiento, en base a la verdad, en base a hacerlo, me di cuenta que yo era otro, que vivía dentro de mí y no lo que estaba impuesto desde afuera. Y de manera que ahí pude empezar a tomar el hilo y lentamente ir hacia lo mío. Así que podemos nombrar ese, pero te digo, están al lado tuyo y te van diciendo cosas mágicamente. Tenés que saber escucharla y saber rebobinar las cosas. Y vas a ver que la vida te ayuda. La vida te ayuda. Bueno, que no tenía que volver atrás. Que tenía que seguir para adelante. Porque, por ejemplo, me encontré una vez acá en Casilda, había uno y me dice, me vio con los papelitos, los diseños, y que se me dice, che, vos ya estás jugado. Le digo, mirá, antes estaba jugado. Porque si yo no hago lo que yo soy, yo me muero de un cáncer. Ahora estoy mucho mejor, emocionalmente. Ese es el tema. Verdad igual salud. Entonces, por eso ahí la frase de San Martín, serás lo que debas ser o no serás nada, pero el deber desde el ser interior, no desde el otro externo, sino el deber ser desde el interior, bien intencionado, bien con buen deseo para uno y los demás, y ya está. Pero ese fue un golpe, un paso muy fuerte de dar, muy fuerte de dar frente, digamos, a los demás, digamos. Tuve la suerte de poder tener, digamos, un padre comprensivo que me ayudó, pero tuve que vencer un momento fuerte al principio, es decir, el pichoncito que sale de la cáscara rompe de adentro para afuera, pica la cáscara y la tiene que romper.